óptica de cristales y minerales transparentes. Una onda es una perturbación física que se extiende en un cierto medio, como puede ser un cristal o un mineral. Y una onda electromagnética es un campo electromagnético que se está moviendo, que está progresando. Las ondas electromagnéticas llevan una cantidad de energía y de movimiento. Podemos verla aquí representada una onda, donde las abscisas corresponden a la dirección de propagación de la onda y la ordenada corresponde a la amplitud de la onda. La distancia entre dos puntos de la onda que están en fase, que son equivalentes, es lo que se denomina longitud de onda. Un campo electromagnético es, por lo tanto, un estado de excitación que se establece en el espacio por la presencia de cargas eléctricas. Las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones diferenciales, originalmente 4, que describen la propagación de cualquier onda electromagnética en cualquier tipo de medio, bien sea un cristal o bien sea cualquier otro material. Ellas relacionan las fuentes con los resultados. Dichas fuentes son la carga y la densidad de corriente con los campos eléctrico y magnético. La propagación de una onda electromagnética es la forma en que se propaga esa onda y sigue la ecuación general del movimiento. La evolución temporal de los campos eléctrico y magnético en un plano perpendicular a la dirección de propagación origina polarización, la cual podemos denominar como polarización óptica. Dependiendo de la forma que adquiera esa evolución, podemos tener la denominada polarización elíptica, circular o lineal. Una de las soluciones de las ecuaciones de onda corresponde a la de una onda plana sinusoidal. En este tipo de onda, que es la que a nosotros nos interesa, el campo magnético coloreado en rojo y el campo eléctrico coloreado en azul son perpendiculares entre sí y lo son a la dirección de propagación. La velocidad de una onda de este tipo en el vacío, representada por la letra C, es igual a el valor que podéis apreciar aquí y que es bien conocido por todos. Puede expresarse como el cociente entre la unidad y la raíz cuadrada de la permitividad magnética y la constante dieléctrica en el vacío. La velocidad en un cristal, sin embargo, viene dada por el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la raíz cuadrada del producto de la constante dieléctrica, la permitividad magnética del cristal. Esta expresión la podemos transformar en esta otra, considerando un cristal transparente, la permitividad magnética vale la unidad, por lo tanto adquiere este valor, y a este cociente de la velocidad de la luz en el vacío y en el cristal es lo que conocemos con el nombre de N, índice de refracción. Tenéis aquí expresados las diferentes cantidades. También puede escribirse la velocidad de la luz en un cristal para una dirección determinada mediante esta expresión, donde V es la velocidad de la luz en el cristal o mineral, C la velocidad de la luz en el vacío, P es la polarización, es decir, el número de dipolos por unidad de volumen. Siempre que un átomo se encuentre en un cristal, se ve afectado por el campo eléctrico de ese cristal y esos átomos se convierten en dipolos, es decir, hay un desplazamiento de las cargas eléctricas, positivas y negativas. Y L es el campo eléctrico local en ese cristal.
La velocidad de una onda electromagnética en un cristal o en un mineral varía en función de esta polarización y del campo eléctrico local, de forma que la polarización es más elevada y por lo tanto la velocidad es más baja en una dirección determinada que en la que haya una densidad electrónica elevada, mientras que la polarización es más baja y la velocidad es más alta en aquella dirección que tenga menor densidad electrónica. Por lo tanto, estas relaciones nos permiten predecir cómo va a ser la velocidad de la luz y cómo va a diferir de un cristal a otro. Los cristales minerales isótopos son aquellos que cristalizan en el sistema cúbico y en ellos la velocidad de la luz es la misma en cualquier dirección. Por lo tanto, el índice de refracción también es el mismo. Veis aquí que si representamos por radiovectores el índice de refracción, cada uno de estos radiovectores va a tener el mismo valor y, por lo tanto, eso implica que la velocidad es la misma en cualquier dirección. Cuando un cristal isótopo se observa con luz polarizada solamente, aparece completamente claro en un giro completo, debido a que la luz va a vibrar en la misma dirección que lo haga el polarizador. Si esta es la dirección de vibración del polarizador, siempre la luz en el cristal va a vibrar en la misma dirección que en el polarizador. Por eso en un giro completo se ve claro. En los cristales y minerales isótopos, cualquier sección, cuando se observa entre polarizadores cruzados, es decir, aquellos que tienen sus direcciones de vibración a 90 grados, aparece oscura, aparece extinguida en un giro completo. Se debe a que en cualquier posición de giro de la sección, la luz, al vibrar en la misma dirección que el polarizador, y esta ser perpendicular a la del analizador, impide que haya paso de luz porque se cancela. Veis que nada de luz pasa porque siempre una de las direcciones, o sea, la dirección de vibración en el cristal va a ser perpendicular a la del analizador o la del polarizador. En un cristal anisótropo, bueno, pues un cristal anisótropo hay que decir que son los cristales uniásicos y los cristales biásicos. Los uniásicos son los que pertenecen a los sistemas tetragonal, hexagonal y romboédrico. Y biásicos los que cristalizan en los sistemas rómbico, monoclínico y triclínico. En estos cristales la velocidad de la luz varía por la dirección y por lo tanto el índice de refracción también varía. La luz en general se desdobla en dos rayos. Cada rayo tiene su plano de polarización o su dirección de vibración perpendicular uno respecto del otro. El rayo más rápido se asocia con el índice de refracción menor. Es el llamado rayo ordinario en los cristales que son positivos, mientras que el rayo más lento está asociado con el índice de refracción más alto y es el llamado rayo extraordinario en esos cristales positivos, porque en los negativos ocurre lo contrario. Sin embargo, hay una o dos direcciones en las que la luz no se desdobla. Cada una de esas direcciones se dice que es un eje óptico. Los cristales o minerales con un eje óptico, solamente uno, se denominan uniásicos y los que tienen dos se denominan biásicos. Los cristales uniásicos con un eje óptico se caracterizan por tener dos índices de refracción, uno llamado ordinario y otro extraordinario, mientras que los cristales o minerales biásicos con dos índices de refracción, con dos ejes ópticos, tienen tres índices de refracción. Uno
que sería el ordinario, y dos extraordinarios. Cualquier sección perpendicular a uno de los ejes ópticos se comporta como una sección de un cristal isótropo, es decir, es una sección isótropa. Cuando hay dos ejes ópticos, el ángulo entre esos ejes ópticos se denomina 2V y el plano que contiene a esos ejes ópticos se denomina plano óptico. En los cristales o minerales anisótropos, cualquiera de sus secciones anisótropas, cuando son observadas con luz polarizada, se comportan de forma que no se extinguen, es decir, aparecen claras en un giro completo del cristal. Eso es debido a que la luz se desdobla en dos rayos que vibran en planos mutuamente perpendiculares, estos. Si una de esas direcciones de vibración es perpendicular a la del polarizador, entonces se anula, pero pasa a la otra. Si cualquier dirección de vibración coincide con la del polarizador, lógicamente la luz pasa a través de ella. Por lo tanto, siempre se mantiene clara en un giro completo del polarizador, como podéis apreciar aquí. En los cristales y minerales anisótropos, cualquier sección observada entre polarizadores cruzados en un giro completo presenta 4 posiciones de oscuridad, llamadas de extinción, cada 90 grados, y 4 posiciones de claridad, cada 90 grados. Entre las posiciones de oscuridad y de claridad hay 45 grados. Las posiciones de extinción ocurren cuando las direcciones de vibración del cristal coinciden con las de los polarizadores. Y las posiciones de claridad cuando las direcciones de vibración del cristal y de los polarizadores no coinciden. Cuando una de las direcciones de vibración del cristal es paralela a la del polarizador y por lo tanto es perpendicular a la otra, ya que a la otra dirección de vibración del otro polarizador, puesto que están cruzados, entonces se cancela y por lo tanto hay extinción. Y lo mismo sucede cuando la otra dirección de vibración del cristal o mineral de la sección anisótropa pues es paralela a la del otro polarizador, como podéis apreciar aquí. Ahora se extinguen y ahora empieza a clarear la... ¿Veis? Ahora está extinguida y ahora empieza a clarear, máxima claridad, se va extinguiendo hasta que se extingue totalmente y así sucesivamente en cada 90 grados. Se extingue cada 90 grados. Cuando las direcciones de vibración del cristal coinciden con las de los polarizadores, oscuridad, extinción. Y cuando no coinciden, pues claridad. Máxima claridad a 45 grados de las posiciones de extinción. Óptica de los cristales transparentes. Se trata de una superficie que representa la variación del índice de refracción con la dirección de un cristal o mineral transparente y por lo tanto la propagación de la luz en él. Para dibujarlo se toma un origen y después se dibujan radiovectores cuyo módulo es el índice de refracción. Se pueden distinguir varias secciones en los cristales o minerales en función de la simetría óptica. Veamos. En esta tabla podemos distinguir secciones unirradiales, simétricas y asimétricas. Las secciones unirradiales presentan infinitas líneas de simetría óptica y corresponden a todas las secciones de los cristales cúbicos y a las secciones circulares de los cristales uniásicos, es decir, a las secciones isótropas, las secciones perpendiculares al eje óptico. En el caso de las secciones simétricas podemos distinguir aquellas
que tienen una línea de simetría óptica y la presentan las secciones verticales, es decir, las secciones prismáticas, las secciones paralelas al eje óptico de los cristales uniásicos, además de las secciones 010, 010, 010 y 001 de los cristales rómbicos. Aquí hay una pequeña confusión porque tiene que ser 100. En el segundo tipo de secciones simétricas son las que presentan dos líneas de simetría óptica y son todas las secciones generales de los cristales uniásicos, es decir, secciones cuyos índices de Miller genéricos son HKL, aquellas secciones que cortan a los tres ejes cristalográficos A, B y C, además de las secciones H0L, 0KL y HK0 de los cristales rómbicos y las secciones H0L de los cristales monoclínicos. Las secciones asimétricas son todas las secciones generales, es decir, las secciones HKL, las secciones que cortan a los tres ejes cristalográficos, es decir, a los ejes cristalográficos A, B y C de los que cristalizan el sistema rómbico, cualquier otra sección excepto la H0L de los cristales monoclínicos y cualquier sección de los cristales triclínicos. La simetría óptica, tenemos que tener en cuenta que en una esfera hay un infinito número de planos de simetría que pasan a través del centro de la esfera y son los planos de simetría óptica. Cuando un radiovector es perpendicular a un plano de simetría óptica, implica que la correspondiente dirección de vibración en el cristal es lineal, y esto es importante. Por lo tanto, el uso de la superficie esférica es un camino para verificar que en un cristal isótropo, cada dirección de vibración es lineal y le corresponde el mismo valor del índice de refracción. Además, cada sección de una esfera representa una sección unirradial de un cristal y cada diámetro se corresponde con una línea de simetría óptica. Sobre una superficie de revolución, el plano basal, es decir, el plano perpendicular al eje de revolución, y todos los planos principales, es decir, los paralelos al eje de revolución, son planos de simetría. Cada uno de los planos principales está asociado con una sección del cristal a la que le corresponden índices de Miller HK0, H00 o 0K0 y se caracterizan porque poseen dos líneas de simetría óptica. Las secciones basales, es decir, las secciones unirradiales, están asociadas con secciones cristalinas 00L y se caracterizan por tener infinitas líneas de simetría óptica. La existencia de al menos una línea de simetría óptica implica que las dos vibraciones mutuamente perpendiculares están polarizadas linealmente y la sección basal no se distingue de cualquier sección de un cristal isótropo, es decir, todas son iguales. En un elipsoide de los cristales rómbicos hay tres planos mutuamente perpendiculares de simetría. Todas las secciones perpendiculares a cada uno de estos planos tiene al menos una línea de simetría óptica. Las secciones pinacoidales H00, 0K0, 00L tienen dos líneas de simetría óptica. Las secciones tipo H0L, 0KL y HK0 tienen una línea de simetría óptica. En estas secciones, las dos vibraciones están polarizadas linealmente y son las mismas para todas las longitudes de onda. Las secciones generales HKL no tienen líneas de simetría óptica.
En el elisoide de los cristales monoclínicos hay solamente una línea de simetría óptica. Y en el elisoide de los cristales triclínicos no hay líneas de simetría óptica. Vamos a ver cómo es el elisoide de los índices de los cristales o minerales isótropos. Se trata de una esfera y el módulo del radio vector es n. En esta esfera cualquier sección es circular, es decir, es isótropa, y se corresponde con cualquier sección del cristal o mineral cuyos índices canéricos de Miller son cualquiera de los que tenemos aquí. H00, 0K0, 00L, HK0, H0L, 0KL, HKL. Aquí podemos ver la esfera con cualquier superficie, la azul, la amarilla, la verde, azul, amarilla, verde. Cualquier radiovector tiene el mismo valor del índice de refracción n, sea cual sea la superficie, la azul, la amarilla, la verde. En el caso de los cristales o minerales anisótropos, se caracterizan porque en ellos la luz polarizada linealmente se desdobla en dos rayos polarizados linealmente que vibran en planos mutuamente perpendiculares. En los cristales o minerales uniásicos, el elisoide de los índices es un elisoide de revolución y tiene tres secciones especiales. Solamente tiene o contiene un eje. Estas secciones especiales son la azul, que es la perpendicular al eje óptico que es paralelo al eje cristalográfico C, paralelo al eje de máxima simetría en estos cristales. Estos cristales son los tetragonales, hexagonales y romboédricos. Por lo tanto, el eje de máxima simetría es el eje de orden 3, de orden 4 o de orden 6. Podemos apreciar otras secciones como las amarillas. Son secciones elípticas. Vamos a ver. La sección perpendicular al eje óptico es la sección circular, sección isótropa, y le corresponden los índices de Miller 00L. Y el índice de refracción que se puede medir es el índice n su omega, es decir, es el índice extraordinario. Mientras que en las secciones elípticas tenemos la sección paralela al eje óptico o sección paralela al eje cristalográfico C. Esta es la sección circular y esta sería la sección paralela al eje óptico, que es una sección cuyos índices de Miller en el cristal serían de tipo H00, 0K0, HK0. En ella se pueden medir dos índices de refracción, n sub epsilon, que es el índice extraordinario, es el índice que se puede medir en la dirección del eje óptico, en la dirección del eje cristalográfico C, y perpendicularmente se puede medir el índice de refracción ordinario, es decir, el n sub omega, que es perpendicular al eje óptico. Esta sección es la sección más birrefringente del cristal, es la sección más pleocroica si el cristal es pleocroico y es la sección que muestra los colores de interferencia más elevados. Luego, la sección que forma un ángulo con respecto al eje óptico, pues se corresponde con una sección del cristal o del mineral cuyos índices de Miller son HKL, 0KL o H0L, y dispone de dos índices de refracción, el ordinario y cualquier índice comprendido
entre el ordinario y el extraordinario. Cualquiera de esos índices le denominamos n su epsilon prima. El elisoide de los índices uniásico puede ser positivo o negativo, según que el índice de refracción n su epsilon, es decir, el índice de refracción extraordinario, sea mayor que el ordinario o al revés. En el caso de los cristales o minerales biásicos, la indicatriz es un elisoide que tiene 3 ejes y dispone de 2 secciones circulares. Cada una de las secciones circulares es perpendicular a uno de los ejes ópticos. Y en cualquier dirección, excepto la de los 2 ejes ópticos que dispone, la luz se desdobla en 2 rayos, aunque se mantiene a lo largo de estos ejes ópticos, la luz no se desdobla y se mantiene el estado de polarización. En cualquier otra dirección, la luz se desdobla en 2 rayos, como dije antes. Este sería el elisoide de los índices. Estas 2 secciones son secciones circulares, cada una de ellas perpendicular a un eje óptico. Esta otra perpendicular a este eje óptico y esta a este otro. Aquí podemos ver que el bisector coincide con el eje Z, el bisector entre los ángulos, entre los ejes ópticos, es el eje Z con el que se asocia el índice n su gamma. Y, por convención, se toma como el índice de refracción mayor. Es la bisectriz aguda entre los ejes ópticos, porque la bisectriz obtusa se corresponde con el eje X de la indicatriz, con la que se asocia el índice de refracción n su alfa. El tercer eje de este elisoide, el eje Y, se le denomina normal óptica y es perpendicular al plano que contiene a los ejes ópticos. Asociado con esta dirección está el índice n su beta. Hay 2 tipos de secciones en la indicatriz óptica: las secciones circulares y las secciones elípticas, como la amarilla o la verde, u otras intermedias. Las secciones circulares son 2 y son secciones perpendiculares al eje óptico, son secciones isótropas. Se corresponden con secciones del cristal o del mineral, cuyos índices del Miller van a depender de ese cristal o de ese mineral. El índice de refracción que se puede medir en estas secciones, como dije antes, es el n su beta. En cuanto a las secciones elípticas, podemos destacar la sección ZX, que contiene a los 2 ejes ópticos y coincide con secciones del cristal CA, CB, AC, BC, AB o BA. Como dije antes, el eje Z es el bisector agudo de los ejes ópticos y se asocia con el índice n su gamma. El bisector obtuso se asocia con el índice n su alfa. Esta sección es la sección que permite obtener los índices de refracción más extremos del cristal, n su gamma y n su alfa, ya que n su alfa se asocia con el índice de refracción menor y n su gamma con el mayor. Sería, por lo tanto, la sección más birrefringente, y si el cristal o mineral es pleocroico, sería la sección más pleocroica. Y también mostraría los colores de interferencia de mayor orden, los más elevados. La sección
ZI se corresponde con cualquiera de estas secciones CA, CB, AC, BC, AB, BA de un cristal o mineral. Contiene la normal óptica, que es el eje cristalográfico I con el que va asociado el índice N sub beta. La tercera sección más importante, elíptica, sería la sección XY, que coincidiría con las secciones CA o CB o AC, BC, AB o BA de un cristal. Contiene la normal óptica también, pero en este caso coincide con el eje, contiene también al eje X, por lo tanto al índice N sub alfa, N sub gamma, perdón, sub alfa, he dicho bien. Aparte de estas secciones elípticas existen otras que serían intermedias entre las que tenemos aquí, con índices N sub gamma prima, N sub beta prima, N sub alfa prima. Óptica de los cristales transparentes. Se trata de una superficie que representa la variación del índice de refracción con la dirección de un cristal o mineral transparente y, por lo tanto, la propagación de la luz en él. Para dibujarlo se toma un origen y después se dibujan radiovectores cuyo módulo es el índice de refracción. Se pueden distinguir varias secciones en los cristales o minerales en función de la simetría óptica. Veamos. En esta tabla podemos distinguir secciones unirradiales, simétricas y asimétricas. Las secciones unirradiales presentan infinitas líneas de simetría óptica y corresponden a todas las secciones de los cristales cúbicos y a las secciones circulares de los cristales uniásicos, es decir, a las secciones isótropas, las secciones perpendiculares al eje óptico. En el caso de las secciones simétricas podemos distinguir aquellas que tienen una línea de simetría óptica y la presentan las secciones verticales, es decir, las secciones prismáticas, las secciones paralelas al eje óptico de los cristales uniásicos, además de las secciones 010, 010, 010 y 001 de los cristales rómbicos. Aquí hay una pequeña confusión porque tiene que ser 100. En el segundo tipo de secciones simétricas son las que presentan dos líneas de simetría óptica y son todas las secciones generales de los cristales uniásicos, es decir, secciones cuyos índices de Miller genéricos son HKL, aquellas secciones que cortan a los tres ejes cristalográficos A, B y C, además de las secciones H0L, 0KL y HK0 de los cristales rómbicos y las secciones H0L de los cristales monoclínicos. Las secciones asimétricas son todas las secciones generales, es decir, las secciones HKL, las secciones que cortan a los tres ejes cristalográficos, es decir, a los ejes cristalográficos A, B y C de los que cristalizan el sistema rómbico, cualquier otra sección excepto la H0L de los cristales monoclínicos y cualquier sección de los cristales triclínicos. La simetría óptica, tenemos que tener en cuenta que en una esfera hay un infinito número de planos de simetría que pasan a través del centro de la esfera y son los planos de simetría óptica. Cuando un radiovector es perpendicular a un plano de simetría óptica, implica que la correspondiente dirección de vibración en el cristal es lineal, y esto es importante. Por lo tanto, el uso de la superficie esférica es un camino para verificar que en un cristal isótropo, cada dirección de vibración es lineal y le corresponde el mismo valor del índice de refracción. Además, cada sección de una esfera representa una sección unirradial de un cristal y cada diámetro se corresponde con una línea de simetría óptica.
sobre una superficie de revolución, el plano basal, es decir, el plano perpendicular al eje de revolución, y todos los planos principales, es decir, los paralelos al eje de revolución, son planos de simetría. Cada uno de los planos principales está asociado con una sección del cristal a la que le corresponden índices de Miller HK0, H00 o 0K0 y se caracterizan porque poseen dos líneas de simetría óptica. Las secciones basales, es decir, las secciones unirradiales, están asociadas con secciones cristalinas 00L y se caracterizan por tener infinitas líneas de simetría óptica. La existencia de al menos una línea de simetría óptica implica que las dos vibraciones mutuamente perpendiculares están polarizadas linealmente y la sección basal no se distingue de cualquier sección de un cristal isótropo, es decir, todas son iguales. En un elisoide de los cristales rómbicos hay tres planos mutuamente perpendiculares de simetría. Todas las secciones perpendiculares a cada uno de estos planos tiene al menos una línea de simetría óptica. Las secciones pinacoidales H00, 0K0, 00L tienen dos líneas de simetría óptica. Las secciones tipo H0L, 0KL y HK0 tienen una línea de simetría óptica. En estas secciones, las dos vibraciones están polarizadas linealmente y son las mismas para todas las longitudes de onda. Las secciones generales HKL no tienen líneas de simetría óptica. En el elisoide de los cristales monoclínicos hay solamente una línea de simetría óptica. Y en el elisoide de los cristales triclínicos no hay líneas de simetría óptica. Vamos a ver cómo es el elisoide de los índices de los cristales o minerales isótropos. Se trata de una esfera y el módulo del radio vector es n. En esta esfera cualquier sección es circular, es decir, es isótropa y se corresponde con cualquier sección del cristal o mineral cuyos índices canéricos de Miller son cualquiera de los que tenemos aquí. H00, 0K0, 00L, HK0, H0L, 0KL, HKL. Aquí podemos ver la esfera con cualquier superficie, la azul, la amarilla, la verde, azul, amarilla, verde. Cualquier radiovector tiene el mismo valor del índice de refracción n, sea cual sea la superficie, la azul, la amarilla, la verde. En el caso de los cristales o minerales anisótropos, se caracterizan porque en ellos la luz polarizada linealmente se desdobla en dos rayos polarizados linealmente que vibran en planos mutuamente perpendiculares. En los cristales o minerales uniásicos, el elisoide de los índices es un elisoide de revolución y tiene tres secciones especiales. Solamente tiene o contiene un eje. Estas secciones especiales son la azul, que es la perpendicular al eje óptico que es paralelo al eje cristalográfico C, paralelo al eje de máxima simetría en estos cristales. Estos cristales son los tetragonales, hexagonales y romboédricos. Por lo tanto, el eje de máxima simetría
es el eje de orden 3, de orden 4 o de orden 6. Podemos apreciar otras secciones como las amarillas. Son secciones elípticas. Vamos a ver. La sección perpendicular al eje óptico es la sección circular, sección isótropa, y le corresponden los índices de Miller 0,0L. Y el índice de refracción que se puede medir es el índice N su omega, es decir, es el índice extraordinario. Mientras que en las secciones elípticas tenemos la sección paralela al eje óptico o sección paralela al eje cristalográfico C. Esta es la sección circular y esta sería la sección paralela al eje óptico, que es una sección cuyos índices de Miller en el cristal serían de tipo H00, 0K0, HK0. En ella se pueden medir dos índices de refracción, N sub epsilon, que es el índice extraordinario, es el índice que se puede medir en la dirección del eje óptico, en la dirección del eje cristalográfico C, y perpendicularmente se puede medir el índice de refracción ordinario, es decir, el N sub omega, que es perpendicular al eje óptico. Esta sección es la sección más birrefringente del cristal, es la sección más pleocroica si el cristal es pleocroico, y es la sección que muestra los colores de interferencia más elevados. Luego, la sección que forma un ángulo con respecto al eje óptico, pues se corresponde con una sección del cristal o del mineral cuyos índices de Miller son HKL, 0KL o H0L, y dispone de dos índices de refracción, el ordinario y cualquier índice comprendido entre el ordinario y el extraordinario. Cualquiera de esos índices le denominamos N sub epsilon prima. El elisoide de los índices uniásico puede ser positivo o negativo, según que el índice de refracción N sub epsilon, es decir, el índice de refracción extraordinario, sea mayor que el ordinario o al revés. En el caso de los cristales o minerales biásicos, la indicatriz es un elisoide que tiene tres ejes y dispone de dos secciones circulares. Cada una de las secciones circulares es perpendicular a uno de los ejes ópticos. Y en cualquier dirección, excepto la de los dos ejes ópticos que dispone, la luz se desdobla en dos rayos, aunque se mantiene a lo largo de estos ejes ópticos, la luz no se desdobla y se mantiene el estado de polarización. En cualquier otra dirección, la luz se desdobla en dos rayos, como dije antes. Este sería el elisoide de los índices. Estas dos secciones son secciones circulares, cada una de ellas perpendicular a un eje óptico. Esta otra perpendicular a este eje óptico y esta a este otro. Aquí podemos ver que el bisector coincide con el eje Z, el bisector entre los ángulos, entre los ejes ópticos, es el eje Z con el que se asocia el índice N sub gamma. Y, por convención, se toma como el índice de refracción mayor. Es la bisectriz aguda entre los ejes ópticos, porque la bisectriz obtusa se corresponde con el eje X de la indicatriz, con la que se asocia el índice de refracción N sub alfa.
El tercer eje de este elipsoide, el eje Y, se le denomina normal óptica y es perpendicular al plano que contiene a los ejes ópticos. Asociado con esta dirección está el índice n sub beta. Hay dos tipos de secciones en la indicatriz óptica, las secciones circulares y las secciones elípticas como la amarilla o la verde, u otras intermedias. Las secciones circulares son dos y son secciones perpendiculares al eje óptico, son secciones isótropas. Se corresponden con secciones del cristal o del mineral, cuyos índices del Miller van a depender de ese cristal o de ese mineral. El índice de refracción que se puede medir en estas secciones, como dije antes, es el n sub beta. En cuanto a las secciones elípticas, podemos destacar la sección ZX, que contiene a los dos ejes ópticos y coincide con secciones del cristal CA, CB, AC, BC, AB o BA. Como dije antes, el eje Z es el bisector agudo de los ejes ópticos y se asocia con el índice n sub gamma. El bisector obtuso se asocia con el índice n sub alfa. Esta sección es la sección que permite obtener los índices de refracción más extremos del cristal, n sub gamma y n sub alfa, ya que n sub alfa se asocia con el índice de refracción menor y n sub gamma con el mayor. Sería, por lo tanto, la sección más birefringente y si el cristal o mineral es pleocroico, sería la sección más pleocroica. Y también mostraría los colores de interferencia de mayor orden, los más elevados. La sección ZI se corresponde con cualquiera de estas secciones CA, CB, AC, BC, AB, BA de un cristal o mineral. Contiene la normal óptica, que es el eje cristalográfico I con el que va asociado el índice n sub beta. La tercera sección más importante, elíptica, sería la sección XY, que coincidiría con las secciones CA o CB o AC, BC, AB o BA de un cristal. Contiene la normal óptica también, pero en este caso coincide con el eje, contiene también al eje X, por lo tanto al índice n sub alfa, n sub gamma, perdón, sub alfa, lo he dicho bien. Aparte de estas secciones elípticas existen otras que serían intermedias entre las que tenemos aquí, con índices n sub gamma prima, n sub beta prima, n sub alfa prima.